7:58 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. En los últimos días se hizo público un pronunciamiento de una veintena de reconocidos juristas ecuatorianos que analizan el juicio político que se lleva a cabo en la Comisión de Fiscalización en este momento, en esa instancia, en la Asamblea Nacional, al presidente de la República. Y en este comunicado, la primera observación que hacen es al delito de peculado, como se origina en la Constitución para un juicio político, artículo 129, y también lo que sostiene el Código Orgánico Integral Penal, que está vigente desde el 2014, respecto de lo que significa el peculado. Es decir, haberse apropiado o abusado, distraído o dispuesto arbitrariamente para sí o para terceros de bienes públicos que hayan estado en su poder en razón de su cargo. Desde la Asamblea Nacional, los interpelantes han dicho que no tienen nada que probar. Este es un juicio político, no es un juicio penal. Por tanto, ellos avanzan. El único objetivo es tratar de conseguir 92 votos, que es la exigencia legal, los 2/3 de la Asamblea, para llegar a la censura y destitución del jefe de Estado. Con estas consideraciones quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, el doctor Fabián Jaramillo Terán, uno de los abogados que firma este comunicado del juicio político, y el doctor André Benavides, constitucionalista. Doctor Fabián Jaramillo, ¿por qué los cuestionamientos a este juicio político por la forma como se ha planteado y con la admisibilidad parcial que diera la Corte Constitucional a este juicio político restringiendo al peculado? Buen día. Buenos días, gracias, licenciado Rivadeneira. Saludos al doctor Benavides, experto constitucionalista. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia que se organiza en forma de república y se guía por principios democráticos, según lo que dice el primer artículo de la Constitución de Montecristi. Esto significa que por mayoría de votos se elige al presidente de la República para que en su periodo ejecute su plan de gobierno y busque los mejores días para los ciudadanos. En la primera parte del siglo XX fue frecuente en el Ecuador y en América el rompimiento de los regímenes de derecho y la interrupción por las dictaduras. Desde que el Ecuador regresó al régimen de derecho en 1979, si bien formalmente no se ha roto el sistema constitucional, de hecho han ocurrido ciertos vaivenes. Fue cesado el presidente Bucaram y ni siquiera le reemplazó definitivamente su vicepresidente. Se cesaron al presidente Baguad y al presidente Gutiérrez. Y se han tenido dos asambleas constituyentes, la del 98 y la del 2008. Hoy que creíamos que estamos tratando de consolidar un sistema democrático republicano, como se dice, estamos abocados a esta figura del juicio político presentado en contra del presidente Lasso, que dicho sea de paso, no ha cumplido satisfactoriamente las expectativas que tenía el pueblo ecuatoriano, pero no puede ser eso el motivo suficiente para que sigamos abonando en esta inestabilidad. Lo que se ha propuesto es un juicio político en el que se señala, de acuerdo al dictamen de constitucionalidad de la Corte Constitucional, que ha existido delito de peculado. El peculado, definido en el Código Orgánico Integral Penal, consiste en que el servidor público, en beneficio propio o de terceros, abuse, se apropie, distraiga o disponga arbitrariamente de bienes y efectos que están en su poder en razón de su cargo. Aquí se está sosteniendo que el presidente habría cometido un delito de peculado respecto de fondos de Flopec,
que es una empresa pública que no estaba a cargo del presidente de la República, que tenía su propia administración, que sí dependía de las empresas públicas, del holding de empresas públicas, que se regía por leyes que estaban dictadas desde antes. Y lo que se pretende a través de esta figura es interrumpir el mandato. Un grupo de abogados que no somos políticos, en mi caso nunca he hecho ninguna actividad política, hemos hecho el llamado que necesita el Ecuador. No nos alejemos del sistema democrático. Procuremos perfeccionarlo, pero no permitamos que a través de una parodia de juicio, por la fuerza de los votos, se pretenda alterar el sistema, con lo cual lo único que se está afectando es el futuro de los ecuatorianos. Yo ya estoy viejo, pero me preocupa el Ecuador de mis hijas, de mis nietas, y debemos pensar así. Lo que estamos defendiendo es la vigencia de un Estado de Derecho que tiene que mejorar, que tiene que solidificarse, pero que no va a ser eso posible si a la primera desaveniencia estamos haciendo la búsqueda de satisfacción de intereses personales y políticos que no son los de la mayoría de los ecuatorianos. Los ecuatorianos queremos que se superen problemas endémicos, estructurales, como el de la seguridad, como el del empleo, que el de la economía se reorganice, pero que se atiendan a los más pobres. Y eso no se va a lograr con el juicio político. Y la forma como se lo ha desarrollado es la evidencia de que no se entiende de lo que se está hablando. Se dice que es solo un juicio político, pero juicio político no. La Constitución está diciendo que la Asamblea resolverá con base en las pruebas de descargo presentadas por el presidente y obviamente en base de las pruebas de cargo que debían presentar los acusadores. Y es triste ver cómo se ha desarrollado el juicio. No hay las pruebas de cargo, inclusive las de descargo tampoco lo son tanto. Me sorprendió funcionarios públicos hablando como expertos para tratar de desvirtuar lo que no existe, pero debería ser a base de las pruebas que sirvan para inducir al resultado. Lo que hemos hecho, unos pocos abogados, es reclamar porque se mantenga el Estado de Derecho, se perfeccione y se mejore el sistema, se superen las trabas estructurales que existen para tener un Ecuador mejor. Y le agradezco la oportunidad de poder hacer esta breve síntesis en este momento en su importante programa y más aún con un experto en el tema como el doctor Benavides. Bienvenido al doctor André Benavides. ¿Cómo ve el desarrollo de este proceso político, este juicio político en la Comisión de Fiscalización que en su momento llegará al Pleno? ¿Hay consistencia, inconsistencia en los argumentos para llevar este juicio político cuando la principal acusación que deviene de la admisibilidad parcial de la Corte Constitucional por peculado? Doctor Benavides, muy buen día. Buenos días, estimado Miguel, un cordial saludo para usted, para el doctor Jaramillo y por supuesto para todos quienes nos escuchan a través de Radio Democracia. Ayer tuvimos la oportunidad, varios juristas, de cumplir con un deber ciudadano y comparecer en la Asamblea Nacional para exponer nuestros criterios constitucionales y penales respecto de este juicio político. La tónica de quienes comparecimos de manera jurídica, objetiva, fue que al menos en el ámbito legal y constitucional no se ha configurado el peculado que podría determinar la responsabilidad política del presidente de la República. En mi caso, manifesté que la responsabilidad política no puede ser indirecta, siempre tiene que ser directa. Y en ese sentido, el presidente de la República no podría asumir las acciones y omisiones de otros. Caso contrario, estaríamos abriendo una puerta bastante amplia para cualquier presidente, vicepresidente o ministro de Estado sea enjuiciado políticamente por actuaciones de otros. Ya en el caso específico, en lo que tiene que ver con el delito,
Esto no es cuestión de solo valorar la prueba de manera política o subjetiva, como sostienen algunos, sino que al menos se deben cumplir con mínimos constitucionales del debido proceso y derecho a la defensa. Y en ese contexto, la Asamblea Nacional debe destruir la presunción de inocencia del presidente Lasso para establecer esa responsabilidad política. Y cuando hablamos de un delito de peculado, se deben probar los hechos o al menos tratar de identificar que estos sean verosímiles. Y en ese sentido, por ejemplo, estimado Miguel, yo indicaba que dentro de los elementos del tipo penal, para que las conductas se subsuman a los hechos, se debe establecer lo siguiente. Primero, que el presidente de la República haya tenido una actuación directa. Segundo, si es que en efecto existe un beneficio para el presidente de la República, un beneficio económico o un beneficio para terceros. En este caso, para Amazonas Tanker. Vamos con otro elemento. El tipo penal de peculado nos dice que esta distracción de fondos públicos deberá ser en función o en razón del cargo de quién es el funcionario público. Y si nosotros vemos, el presidente de la República no maneja los fondos públicos, bienes, dineros de Flopec. En ese sentido, estimado Miguel, jurídicamente hablando, yo podría advertir que el juicio político está caído. Pero más allá de las conclusiones y argumentaciones que podamos hacer desde el ámbito del derecho, aquí lo que priman son los votos. Y con estas consideraciones de orden constitucional y legal, la comisión, si es que quisiera recomendar juicio político, debería cumplir al menos con estos mínimos elementos. Caso contrario, se estaría violentando el derecho de motivación que debería tener esta decisión de la Asamblea Nacional si es que en su momento se decide la censura y destitución del presidente de la República. Creo que los argumentos que expusimos varios juristas el día de ayer han calado en varios de los integrantes de la comisión, pero como sabemos, aquí no es cuestión solo de buenas intenciones y de tener la razón, sino, como ya lo he manifestado, de los votos en un primer momento en la Comisión de Fiscalización y posteriormente en el Pleno de la Asamblea Nacional, si es que llega la moción de censura y de destitución en contra del primer mandatario. Doctor Benavides, de la ilustración que hicieran este lunes en la Comisión de Fiscalización, quizás habrá entendido algo los interpelantes porque no articulan posiciones coherentes, contundentes, que permitan decir que es un juicio político sólido. ¿Habrá entendido las explicaciones que ustedes, con el amplio conocimiento del orden jurídico, de la Constitución y las leyes, expusieron ayer en la Comisión de Fiscalización? Yo creo que un relato inadecuado que se ha generado en la opinión pública es el de subvalorar la capacidad intelectual de nuestros asambleístas. Yo creo que varios de los asambleístas tienen al menos el mínimo conocimiento para saber lo que es bueno, lo que es malo y lo que es correcto y lo que no procede a nivel constitucional. Otra cosa es que de manera deliberada prefieren mirar para otro lado y pensar que este juicio político tiene procedencia. Yo creo que hay algunos que saben en su fuero interior, tomando en cuenta consideraciones de orden constitucional y legal, que este juicio no es procedente, pero a la final tienen que responder políticamente y harán las valoraciones, tomarán las decisiones y darán los votos de cara a este juicio político. Por otro lado, quiero señalar, estimado Miguel, que en efecto los argumentos, las opiniones, los criterios que dimos los juristas
evidentemente creo que deberían ser tomados en cuenta por parte de esta comisión. Pero más allá de eso, también es necesario contextualizar cómo llegamos a este juicio político, porque cuando se lo plantea por tres causales: por la supuesta concusión en Petroecuador y en EMCO, y de refilón, y como diríamos en el lenguaje coloquial, de carambola, metieron el peculado en Flopec. Pero justamente ese último cargo de carambola era, al menos en el ámbito jurídico, el más débil, el más flojo. Y volviendo a utilizar un término coloquial, de chiripazo, les resultó la admisibilidad en la Corte Constitucional. Y es por eso que tienen problemas con la prueba. Y razón de aquello es que, tratando de salvar los muebles de esta solicitud de juicio político, la comisión de oficio ha pedido nueva prueba que ya ha sido practicada en la Asamblea Nacional, prueba que ya ha sido tomada en cuenta por los integrantes de la Comisión de Fiscalización. Porque si uno revisa la acusación constitucional de juicio político inicial, esta carece de prueba suficiente para demostrar un peculado. Pero si es que dicen que no, que esto es solo político y bajo los principios de confianza, oportunidad y conveniencia política van a probar un peculado, yo creo que están equivocados. Porque sí deben existir mínimos probatorios que den cuenta que se cometió o no se cometió este delito en el ámbito político. Ojo con eso, porque tampoco podemos tener los mismos estándares de lo que resuelve un juez penal en una instancia jurisdiccional. Y, por ejemplo, un elemento que también se debería considerar ya en la sustanciación del juicio político y la decisión que tome tanto la comisión como el pleno. Si estamos hablando de un peculado, deberían decir cuál fue el monto que se causó como perjuicio para el Estado, y ese monto cómo benefició a Guillermo Lasso o cómo benefició a un tercero, que en este caso sería Amazonas Tanker. Entonces, esas son las cuestiones que debería tomar en cuenta la Asamblea Nacional y principalmente la Comisión de Fiscalización. Pero me ratifico, estimado Miguel, jurídicamente el juicio político está caído, pero aquí de lo que se depende son de la voluntad y de los votos que puedan darse en la Asamblea Nacional. Doctor Fabián Jaramillo, como dice el doctor André Benavides, un juicio político que está caído, pero en verdad en un juicio político primarán los votos de los diferentes bloques. En el caso del sustento del peculado, decía el doctor Benavides, debe haber unos mínimos probatorios en el ámbito político, porque tampoco se lanza, como dice el 129 de la Constitución, peculado, admite parcialmente la Corte Constitucional, y no importa ese término peculado, sino como es político, los votos y nada más. Ustedes en el comunicado, doctor Fabián Jaramillo, consideran que se está estirando de manera irracional y antojadiza los hechos para tratar de hacerlos encajar por la fuerza de los votos en la descripción legal del delito de peculado. ¿Por qué se está estirando esta disposición para tratar de hacer como peculado? Justamente, y como lo dice el doctor Benavides, porque el peculado, de acuerdo con el Código Penal, significa que el funcionario público, en provecho o propio o de terceros, se abusa, apropia, distrae o dispone arbitrariamente de bienes que están a su cargo. Y eso no existe en este caso. Cierto es que es un juicio político, y aquí quiero hacer una digresión. En el Ecuador normalmente no se usa la comparecencia de testigos expertos, que es frecuente, por ejemplo, en el arbitraje internacional, donde el árbitro que recibe un tema no conoce la ley nacional de un país cualquiera y entonces acude al peritaje de expertos en la ley nacional.
Hoy la Asamblea, reconociendo que no son expertos en derecho, aceptaron peritajes de expertos en la sesión del día de ayer, y bien ha hecho el doctor Benavides y otros juristas. No creo los que son funcionarios del gobierno, porque ellos no podían ser expertos imparciales. Sí, eruditos como el doctor Benavides, para ilustrar el criterio de los asambleístas legos en derecho respecto de que el peculado política y jurídica y penalmente necesita la configuración básica de un elemento, que es que la autoridad pública se distraiga en provecho propio o de terceros de los bienes que están a su cargo. Y a cargo del presidente de la República no están los bienes de Flopec. Los bienes de Flopec los maneja su administración. Y por lo mismo, sin ese principio básico no puede destruirse la presunción de inocencia y peor aún, destruir el sistema democrático que se está tratando de construir con mucha dificultad. Por eso, quienes suscribimos ese comunicado sin ningún interés político, salvo aquello de defender la democracia y el régimen de derecho, hemos afirmado lo que usted señala, Miguel, que el juicio político sin pruebas y sin bases se está queriendo extender la figura del peculado para permitir lo que interesa políticamente, que es la salida del presidente de la República. Yo espero que los asambleístas finalmente recapaciten y voten pensando en la realidad del juicio político, que donde no existe prueba alguna, y más que nada en el deber que tienen frente al país de permitir que nuestra democracia se consolide. El problema del Ecuador es la desinstitucionalización. No existen instituciones. Están al vaivén de intereses políticos que no siempre son los más sanos. Y espero que en la Asamblea se tomen las decisiones adecuadas. Me tocó presenciar por coincidencia, y le debo decir que con pena, una de las sesiones de este juicio político. Todos los asambleístas interpelantes y miembros de la comisión, cuando intervenían, lo hacían con sus celulares. Pensé yo, se ve que han guardado ahí la información para utilizarla. Pero cuando no podían leer las preguntas que estaban haciendo, concluí que era que recibían a través de los celulares la guía para poder hacer unas preguntas que no siempre eran las más adecuadas. Qué triste es ver aquello. Distinto era el pasado, cuando el Congreso Nacional funcionaba 2 meses en el año, del 10 de agosto al 9 de octubre, y legislaba, y el resto del tiempo funcionaba de una manera operativa con comisiones legislativas. Hoy tenemos todo el año una misma presentación que no abona para dar confianza a los ecuatorianos en sus instituciones. Deberemos esperar días mejores, porque hay que ser optimista, y mucho más cuando se trata del futuro que pretendemos construir. Yo sí tengo confianza en que de alguna manera este juicio terminará reconociendo lo que en derecho corresponde, que no existe la causal por la que se ha enjuiciado al presidente, lo cual no significa que estemos diciendo que estemos satisfechos con la gestión que está cumpliendo la función ejecutiva, pero esperamos que enmiende en los 2 años que quedan para que se cumpla el propósito que los ecuatorianos tenemos de ver que el Ecuador se consolide en sus instituciones, se deshaga de la inseguridad, del desempleo, de la pobreza, y vayamos construyendo el futuro que merecemos. Aun cuando sea juicio político, doctor Fabián Jaramillo, quiero leer una parte del pronunciamiento, el dictamen de la Corte Constitucional, que advierte a propósito de este juicio en los siguientes términos: esta atribución del juicio político bajo ningún concepto
puede ser usada sin la rigurosidad debida por parte de las y los asambleístas, tomando en cuenta la naturaleza, implicaciones y consecuencias que se podrían derivar de este procedimiento para la institucionalidad del país. Tampoco están acogiendo lo que la Corte les advierte para que tengan rigurosidad en el procedimiento, doctor Jaramillo. Y es que la Constitución mismo dice ello. La Constitución dice en el cuarto inciso del artículo 129, en un plazo de 72 horas concluido el procedimiento, la Asamblea resolverá motivadamente con base en las pruebas. Es decir, no es un juicio de resolución libre, tiene que resolverse en base de las pruebas, de las de la acusación y fundamentalmente las de descargo del presidente de la República, que goza de la presunción constitucional de inocencia. No pueden resolver simplemente por la fuerza de los votos. Si queremos garantizar un mejor Ecuador para el futuro, debemos confiar en que la mayoría de los asambleístas no respondan a las consignas que vienen de fuera, que no buscan el mejor futuro para todos, sino para unos pocos que no supieron aprovechar la época en la que gobernaron libremente el país. Esperemos que podamos salir de este momento y que sirva esta circunstancia para que se encarrile mejor la dirección de nuestro país, a fin de que termine este periodo con un Ecuador organizado en lo económico y que empiece a dar los pasos necesarios para garantizar ese futuro digno para la mayoría que hoy está postergada, que está viviendo en la marginalidad, que está afectada por la inseguridad y que merece un futuro mejor. Doctor André Benavides, ¿se podrá adoptar al final de este proceso, primero en la Comisión de Fiscalización, luego en el Pleno, si hay los votos, una resolución motivada, si se va a llegar a la determinación de que hubo peculado, como es el argumento de estos asambleístas, como bien decía el doctor Jaramillo también, que a veces no pueden ni leer? Hoy Diario Expreso publica un resumen de la sesión de ayer, en donde comparecieron los 8 prestigiosos juristas, entre ellos el doctor André Benavides, a la Comisión de Fiscalización, y le hacen quedar ridículo a una de las interpelantes, la asambleísta Viviana Veloz, que dice que le consta lo que ha hecho Flopez, en lugar de Flopeg. Es decir, ni siquiera entienden lo que están hablando. ¿Cómo pueden hacer una resolución motivada en ese sentido, doctor Benavides? Bueno, lo que nosotros esperamos por parte de nuestra Asamblea Nacional es que actúe con absoluta responsabilidad. Pero parece que ni siquiera a los propios acusadores les importa esta solicitud de juicio político, porque parecería que más bien donde se va a determinar la responsabilidad va a ser en el Pleno de la Asamblea Nacional y bajo la fuerza de los votos. Muestra de aquello, y que me parece una actitud irresponsable por parte del asambleísta Mireya Pazmiño, es que el día de ayer desapareció de la Comisión de Fiscalización. No pisó el salón que era conocida como parte de la Cámara de Representantes del antiguo Congreso Nacional. No se presentó para dar alguna pregunta, para escuchar al menos el criterio que dimos los constitucionalistas y penalistas que comparecimos el día de ayer. Por otro lado, la señora Veloz hizo sus preguntas y algunos de los interpelantes, pero no a cuestionar si es que estaba configurada o no la causal de juicio político, sino a cuestionar a quienes comparecieron el día de ayer en la Asamblea Nacional. Yo me atrevería a decir, estimado Miguel, que probar la causal de juicio político de peculado va a ser harto difícil porque no existen los elementos probatorios suficientes. Y yo ya he indicado
que se debe demostrar el perjuicio para el Estado. Segundo, que se debe demostrar el beneficio económico hacia el presidente Lasso o para un tercero. Y por último, se debe demostrar que la distracción, la malversación, el abuso de los fondos públicos fue en razón del cargo y las funciones que tiene el presidente de la República. Como lo digo, va a ser bastante complejo probar esta situación. La Asamblea Nacional va a tener que hacer piruetas jurídicas, maromas y leguleyadas para poder sostener esta acusación constitucional. Y suscribo lo que dice el doctor Jaramillo. Aquí no es una cuestión de defender al presidente de la República ni al gobierno nacional, porque sabemos que existen deficiencias en el ámbito de inseguridad, en el ámbito económico, en lo que tiene que ver con la salud, la educación, de acuerdo. Pero en un Estado de Derecho, lo que debe primar es la estabilidad política y evidentemente la institucionalidad, porque un juicio político de estas características abriría la puerta para que mañana cualquier presidente o vicepresidente pueda ser enjuiciado políticamente. Si bien es cierto, la responsabilidad política es totalmente distinta a la penal o la judicial, y yo el día de ayer hacía un símil. Cuando fue el gobierno del expresidente Correa, se denunciaron actos de corrupción en COFIEC, y se dijo que ahí se cometió peculado por parte del señor Pedro Delgado. Bajo la misma lógica que se está utilizando en este juicio político, el expresidente Rafael Correa era responsable políticamente de las acciones y omisiones que cometió su primo. Pero en cambio ahí no decían que no había responsabilidad política, no había delito. Entonces, estamos abriendo una puerta bastante amplia que va a generar incertidumbre e inseguridad jurídica en nuestro país. Esperemos que la Asamblea Nacional recapacite y en un sentir de respeto a la Constitución haga las cosas bien y evidentemente que establezca en efecto que este juicio político no cumple con esos requisitos mínimos, sino mañana bajo cualquier pretexto, bajo la fuerza de los votos, se podría enjuiciar a cualquier funcionario público a pesar de que no existan méritos para el efecto. ¿Y qué sucedería si avanza, aunque no haya sustento, aunque no haya una resolución motivada? Aquí se pretende censurar y destituir al presidente de la República, como es la decisión de este sector de la oposición, doctor Benavides. Bueno, en este caso veríamos que eventualmente se estaría violentando el derecho a la defensa del presidente de la República porque no existiría una resolución motivada conforme a los estándares mínimos que establecida incluso la propia Corte Constitucional, que es la suficiencia normativa y suficiencia fáctica. Obviamente no con los mismos o la misma rigurosidad que tendría una sentencia en el ámbito jurisdiccional o un acto administrativo en lo que tiene que ver por parte de las diferentes instancias del Estado. Pero yo creo que si es que eventualmente al presidente de la República se lo censura y destituye por otros actos que no son objeto de la admisión de la Corte Constitucional, se podría activar la vía jurisdiccional. Pero si es que la resolución no es motivada, la Constitución, la ley y la jurisprudencia te dice que todo acto del poder público es impugnable y podría ser a través de acción de protección. Sin embargo, yo soy enemigo de la judicialización de la política a través de las garantías jurisdiccionales. Si es que existieron los votos, más allá de la forma como ha sido motivada la decisión de la Asamblea Nacional, yo creo que esos votos se trasladan en una pérdida también de la confianza política, la confianza pública de la Asamblea Nacional al presidente de la República. Y creo que es un mensaje claro. Esperemos que eso no ocurra, que los asambleístas resuelvan en función no del derecho, sino en función de la certeza y la verdad, y dándole un mensaje claro al país que están actuando más allá de los intereses
políticos y partidistas en razón de lo que pretenden mejorar, darle una solución, darle una alternativa a los ecuatorianos. Bien, muchas gracias por estas reflexiones que hacen a la revista de Opinión Democracia el doctor Fabián Jaramillo Terán y el doctor André Benavides a propósito de este juicio político que se desarrolla en este momento en la Comisión de Fiscalización. Muy amables, muy buen día, Fabián y André. Muchas gracias. Por la invitación. Muy amables, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. 8:34 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con la asambleísta de Pachacutic, Sofía Sánchez, a propósito de las advertencias que hiciera de nuevo la CONAIE a asambleístas de Pachacutic. ¿Cómo van a votar? Dicen que le están haciendo el juego al gobierno unos sectores, y la pregunta que vuelve del otro lado: ¿acaso los otros no le están haciendo el juego a la oposición y a quienes llevan a cabo este juicio político? Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora.